Consonancia y disonancia. El arte es en su grado ínfimo una simple imitación de la naturaleza, pero imitación de la naturaleza en el más amplio sentido, no mera imitación de la naturaleza exterior, sino también del interior. Con otras palabras, no expone simplemente los objetos o circunstancias que producen la sensación, sino sobre todo la sensación misma, eventualmente sin referencia al qué, al cuándo y al cómo. Y la importancia del objeto exterior que provoca la impresión se reduce a causa de su mínima inmediatez. En su nivel más alto, el arte se ocupa únicamente de reproducir la naturaleza interior. Su objetivo es aquí la imitación de las impresiones que a través de la asociación mutua con otras impresiones sensoriales conducen a nuevos complejos, a nuevos movimientos. En este grado, la referencia a la causa exterior es indudablemente insuficiente, y en todos los grados, la imitación del modelo, de la sensación o del conjunto de sensaciones es sólo de una precisión relativa. Por una parte, a causa de la limitación de nuestra capacidad, y por otra, consciente o inconscientemente, porque el material de la reproducción es diferente del material o materiales de la causa. Así que, por ejemplo, puede ocurrir la reproducción de sensaciones visuales o táctiles con el material propio de las sensaciones auditivas. Quizá yace en el fondo de la más sencilla limitación de la naturaleza un complejo múltiple y sintético, y la pregunta por los objetos exteriores de que está constituida es de gran dificultad conceptual. Así salen al paso insuperables dificultades de análisis cuando se toma la impresión en el sujeto observador como punto de partida de las investigaciones. Sin embargo, como muestra Schopenhauer en su teoría de los colores, una verdadera teoría debe partir solo del sujeto, y de la misma manera que él considera los colores como fenómenos fisiológicos, como estados modificados del ojo, podría fundamentarse solo en el sujeto, es decir, en el oído, una teoría real de los sonidos. No es mi intención ofrecer tal teoría, ni siquiera una teoría armónica, suponiendo que poseyera la capacidad y los conocimientos suficientes para ello. Intento simplemente dar una exposición de los medios artísticos de la armonía que sirva de uso inmediato en la práctica. Puede suceder que alcance en este camino más de lo que pretendo, que es solo lograr claridad y riqueza de relaciones en la exposición. Si ocurre así, no me preocupa demasiado, pues teorizar no es mi objeto. Y cuando teorizo, más que preocuparme de si las teorías son exactas, me importa que sean idóneas para la comparación, para aclarar el objeto y para dar una mayor perspectiva a las consideraciones. Puedo pues concebir dos razones para prescindir del sujeto como fundamento de mi observación. La primera es que no quiero ofrecer una teoría de los sonidos o de las armonías, sino solo una exposición de ciertos procedimientos artísticos. En segundo lugar, porque tal exposición no tiene la pretensión de ser tomada por una teoría, y puedo así sacar a observación el objeto, la materia de la música, si consigo que lo que quiero explicar esté en relación con lo que de este objeto se sabe o se supone. El material de la música es el sonido, que actúa directamente sobre el oído. La percepción sensible provoca asociaciones y relaciona el sonido, el oído y el mundo sensorial. De la acción conjunta de estos tres factores depende todo lo que en música hay de arte. Sucede igual con la combinación química, que posee unas cualidades distintas de las de los elementos que la componen. De la misma manera, la impresión estética tiene otras peculiaridades de las que poseen los componentes, y por ello, el análisis del conjunto tiene que situar en primer plano, para su observación, las cualidades específicas de los elementos integrantes. De la misma manera, el peso atómico y la valencia de los elementos simples permiten una conclusión sobre el peso molecular y la valencia de la combinación. Quizá sea absurdo querer derivar de uno solo de los componentes, por ejemplo del sonido, todo lo que constituye la física de la armonía. Algunas peculiaridades, no obstante, podrían deducirse así porque el oído, en todo caso, tiene una disposición específica para la recepción del sonido que se corresponde con la disposición del sonido mismo, como una parte cóncava se corresponde con una convexa. Pero uno de los tres factores indicados, el mundo de nuestras sensaciones, se sustrae de tal modo a un control exacto que sería desmesurado basarse en las pocas suposiciones posibles en este terreno de la observación con la misma seguridad con que nos basamos en las suposiciones que solemos llamar ciencia. En este sentido, sería cuestión de poca importancia proceder desde suposiciones verdaderas o falsas, pues seguramente ambos puntos de partida podrían ser en algún momento refutados. Lo único realmente importante es basarse en supuestos que, sin pretender ser leyes naturales, satisfagan nuestra necesidad formal de sentido y de coherencia. Si pudiera lograrse derivar todos los fenómenos de la física del sonido y explicar y resolver desde ahí todos los problemas, poco importaría que nuestro conocimiento físico del sonido fuera exacto o no.
pues es muy posible que de una hipótesis errónea pueda llegarse por la deducción o la intuición a resultados verdaderos, mientras que no puede afirmarse que de una observación mejor o más exacta tengan que deducirse necesariamente conclusiones más justas. Así, los alquimistas, por ejemplo, a pesar de los instrumentos imperfectos de que disponían, han conocido la posibilidad de transmutar entre sí los elementos, en tanto que la muy bien pertrechada química del siglo XIX sostenía la idea, hoy ya superada, de la indestructibilidad e individualidad de los elementos. El que se haya superado tal concepción no lo debemos a observaciones más profundas o a conocimientos más perfectos o a mejores deducciones, sino a un descubrimiento casual. El progreso, pues, no es algo que haya de producirse necesariamente, no es algo que pueda predecirse en razón de un trabajo sistemático, sino algo que sobreviene durante todo gran esfuerzo inseparadamente, inmotivadamente y quizá incluso sin quererlo. La explicación correcta debe ser la meta de toda investigación, aunque casi siempre lo que se obtiene es una explicación inexacta. Pero no por esto debe considerarse fracasado el empeño, pues debemos contentarnos con el placer de la búsqueda, esa alegría que es quizá lo único positivo de la investigación. En este aspecto, importa poco para la explicación de los problemas de la armonía que la función de los armónicos superiores haya sido rechazada o puesta en duda por la ciencia. Lo que importa, como hemos dicho, es dar sentido a los problemas, exponerlos con claridad, aunque sea falsa esta teoría de los armónicos superiores. Podría alcanzarse este resultado positivo aún en el supuesto, no necesario, de que, pasado algún tiempo, se demostrase que tanto la teoría de los armónicos como la interpretación que de ella se ha dado fueran erróneas. Puedo pues intentar tranquilamente esta explicación, ya que por lo que sé, no se ha logrado hasta ahora refutar con certeza la tal teoría. Y como además no existe ningún hombre que pueda experimentarlo todo por sí mismo, estoy incluso obligado a comportarme hasta que sea rebatida toda la ciencia actual como si debiera creer en tal ciencia. Así pues, procederé en mis observaciones de acuerdo con la quizá insegura teoría de los armónicos superiores, porque lo que de ella puede deducirse me parece que se corresponde con el desarrollo de los medios de la armonía. Lo repetiré, la materia de la música es el sonido. Deberá por tanto ser considerado en todas sus peculiaridades y efectos, capaz de engendrar arte. Todas las sensaciones que provoca, es decir, los efectos que producen sus peculiaridades, tienen en tal sentido un influjo sobre la forma, de la que el sonido es el elemento constitutivo, es decir, sobre la obra musical. En la sucesión de los armónicos superiores, que es una de sus propiedades más notables, aparece después de algunos sonidos más fácilmente perceptibles un número de armónicos más débiles. Sin duda, los primeros son más familiares al oído, mientras que los últimos, apenas audibles, resultan más inusitados. Dicho de otra manera, los más próximos parecen que contribuyen más o de manera más perceptible al fenómeno total del sonido, es decir, al sonido como susceptible de producir arte, mientras los más alejados parecen que contribuyen menos o de manera menos perceptible, pero que todos contribuyen más o menos, que en la emanación acústica del sonido nada se pierde, eso es seguro. Y también es seguro que el mundo sensorial está en relación con ese complejo total de los armónicos. Si los más lejanos no pueden ser analizados por el oído, son en cambio percibidos como timbre, lo que quiere decir que el oído musical ha de renunciar aquí a un análisis preciso, pero que la impresión se percibe perfectamente, se captan con el inconsciente y cuando afloran a la conciencia se analizan y se establece su relación con el complejo sonoro total. Esta relación, digámoslo otra vez, es la siguiente: los armónicos más cercanos contribuyen más, los más lejanos menos. La diferencia entre ellos es de grado, no esencial. No son, ya lo expresa la cifra de sus frecuencias, opuestos, como tampoco lo son el número 2 y el número 10. Y las expresiones consonancia y disonancia, que hacen referencia a una antítesis, son erróneas. Depende solo de la creciente capacidad del oído analizador para familiarizarse con los armónicos más lejanos, ampliando así el concepto de sonido susceptible de hacerse arte, el que todos estos fenómenos naturales tengan un puesto en el conjunto. Lo que hoy es lejano, mañana será quizá cercano, basta con ser capaz de acercarse. En el camino que la música ha recorrido, ha ido introduciendo en el ámbito de sus medios expresivos cada vez un número mayor de posibilidades y de relaciones ya contenidas en la constitución del sonido. Si continúo usando las expresiones consonancia y disonancia, a pesar de ser incorrectas, es porque el desarrollo de la armonía mostrará pronto lo inadecuado de este reparto. La introducción de otra terminología en este estadio no tendría objeto alguno y apenas resultaría satisfactoria.
Puesto que debo operar con estos conceptos, definiré la consonancia como las relaciones más cercanas y sencillas con el sonido fundamental, y la disonancia como las más alejadas y complejas. Las consonancias resultan de los primeros armónicos y son más perfectas cuanto más próximas están al sonido fundamental, es decir, cuanto más cercanas están a ese sonido fundamental, más fácil es para el oído reconocer su afinidad con él, situarlas en el complejo sonoro y determinar su relación con el sonido fundamental como un reposo, como una armonía que no requiere resolución. Lo mismo debería decirse de las disonancias. Si esto no ocurre así, si no se puede juzgar con el mismo método la capacidad de asimilar las disonancias usuales, y si la distancia del sonido principal no es un canon para establecer el grado de la disonancia, todo esto no demuestra nada en contra del punto de vista expuesto aquí, pues es difícil medir con precisión estas diferencias, ya que son relativamente pequeñas. Se expresan en fracciones con grandes denominadores. Y lo mismo que hay que reflexionar para decir si 8 sobre 234 es mayor o menor que 23 sobre 680, porque un cálculo a ojo puede resultar erróneo. También la valoración del oído es insegura. Por eso, la tendencia a utilizar las consonancias más alejadas, que hoy llamamos disonancias, como medio artístico, tenía necesariamente que conducir a muchos errores, a muchos rodeos. El camino de la historia, tal y como se muestra en las disonancias más usadas y corrientes, no nos ayuda en este caso a valorar exactamente la situación real, como demuestran las escalas arbitrarias o incompletas de muchos pueblos, que sin embargo podrían seguramente invocar una relación con la naturaleza. Quizá incluso sus sonidos son más naturales, es decir, más exactos, más justos, mejores que los nuestros. Pues el sistema temperado, que es solo un expediente para dominar las dificultades materiales, tiene poca semejanza con la naturaleza. Es quizá más ventajoso, pero no superior. La consonancia más perfecta, después del unísono, aparece en la sucesión de los armónicos la primera, y por ello más frecuentemente con mayor fuerza sonora la octava. Le sigue la quinta y luego la tercera mayor. La tercera menor y la sexta mayor y menor, por una parte, no son relaciones del sonido fundamental y por otra parte, no se encuentran en la serie ascendente de los armónicos. Esto explica por qué se planteó en otro tiempo la cuestión de si eran o no consonancias. Por el contrario, la cuarta, designada como consonancia imperfecta, es una relación del sonido fundamental, pero en dirección opuesta. Podría, por ello, contarse entre las consonancias imperfectas, como la tercera menor y la sexta mayor o menor, o bien entre las consonancias sin más, como ocurre a veces. Pero la evolución de la música ha seguido otro camino y ha adjudicado a la cuarta una posición especial. Como disonancias, solo se consideran la segunda mayor y menor, la séptima mayor y menor, la novena, etc. Además de todos los intervalos disminuidos o aumentados, octava, cuarta, quinta, etc., aumentadas o disminuidas.